Hola a todos, bienvenidos al primer episodio del reto al resultado, cuando el bienestar es estratégico. Hoy tenemos aquí con nosotros a Mireia de las Heras. Ella es una profesora ya legendaria en IES, es también profesora del Departamento de Dirección de Personas en las organizaciones, directora del International Center for Work and Family, ingeniera industrial, directora del proyecto IFREI desde sus inicios y autora, conferenciante, co-desarrolladora también de We're Working, junto a, digamos, nosotros hemos hecho la implementación, ¿no? En Pro Evaluation System. Entonces, bueno, darte la bienvenida, Mireia. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Un placer estar contigo y estar en directo, así que estupendo y muchas gracias. Mireia, te quería empezar preguntando, llevas ya, creo, ¿no? Más de 25 años investigando temas de integración, trabajo con familia. Para quienes te conozcan por primera vez hoy, ¿qué es el IFREI y de dónde viene tu pasión por este campo? Bueno, lo primero, Joaquín, el otro día estuve en una conferencia y una persona, la persona que estaba hablando, dijo, he trabajado 25 años en otro tema, en un tema de banca, dijo, lo cual es muy curioso, pero solo tengo 25, ¿no? Entonces, pues a mí me pasa exactamente lo mismo, que llevo 25 años trabajando en este tema, lo cual me parece casi imposible. ¿Y de dónde surge, no? O sea, sí que hay, perdón, voy a hacer una pequeña puntualización, y es que este proyecto lo inicia la profesora Nuria Chinchilla. Yo estoy con ella casi desde el principio del proyecto, luego ella deriva más en su investigación y en su docencia en temas de liderazgo femenino. Yo, sin embargo, sigo trabajando muchísimo en este área de liderazgo, cultura de empresa, políticas, recursos humanos. Y este proyecto que lo iniciamos conjuntamente y que ella estuvo desde el inicio, después seguí trabajándolo yo. ¿Qué es el IFREI? ¿No? Bueno, pues este nombre que es sus inicios, ¿no? Es IS Family Responsible Employer Index, ¿no? O sea, bueno, pues es un acrónimo. Ahora ya en sí mismo es un nombre propio, porque ya cuando hablamos con las empresas y con los investigadores, y entonces en realidad es un índice en el cual capturamos a través de, bueno, pues del desarrollo de la investigación, pero también pues muy en contacto con lo que nos dicen los directivos en las empresas. Lo que hacemos es desarrollar un termómetro que captura la capacidad que tiene la empresa de facilitar versus dificultar el que sus empleados, todas las personas que participan en la empresa, desde niveles directivos, ejecutivos, hasta niveles muy operativos, en todos estos niveles, la capacidad que tiene la empresa de fomentar que sus empleados puedan tener una vida saludable, una vida plena fuera del trabajo, que informe su vida laboral y al revés, ¿no? Que su vida laboral, todo lo que allí desarrollan, aprenden, son capaces, ¿no? Pues de implementar para ellos mismos, luego se lo lleven y enriquezca su vida, ¿no? Entonces, esta es la vocación con la que nace el IFREI y con la que a lo largo del tiempo pues hemos ido desarrollando el modelo para realmente, ¿no? Pues poderle poner a las empresas ese termómetro y capturar esa capacidad de que tu vida laboral y tu vida personal te haga mejor en tu vida laboral. Y bueno, al final lo que queremos es captar esa capacidad de generar un espacio, digamos, ¿no? de ganar-ganar, ¿no? Que la familia y la sociedad gane porque tú tienes un trabajo que te hace desarrollarte como persona y como profesional, y que tu vida laboral, porque al final las empresas tienen que pensar cuál es el retorno de la inversión. O sea, yo a veces cuando la gente me dice, bueno, es que los empresarios quieren ganar dinero, yo siempre digo, no es que quieran ganar dinero, es que tienen obligación de ganar dinero. Un empresario, un directivo, que no genera un retorno de la inversión, pues, con perdón, pero está en una empresa gubernamental que lo puede aguantar todo y ni aún así, ¿verdad? O va a desaparecer, o sea, está llamado a la desaparición. Entonces es su obligación, porque si no, va a desaparecer. Lo que comentabas ahora de esa capacidad, ¿no? De conciliar el entorno laboral con el familiar. ¿Qué relación entonces tendría o cómo sale el estudio de Well Working? ¿Qué relación tendría también con el IFREI? Bueno, el estudio de Well Working, o sea, el estudio del IFREI es la semilla de la que nace
este estudio de well working, ¿no? En el cual decimos, bueno, al final lo que tenemos que hacer, pues después de haber trabajado con empresas, pues para ayudar a que puedan tener políticas, porque al final si tú tienes unas políticas tienen que ser que realmente capturen tu realidad. O sea, pues una persona que está trabajando, por decir, ¿no? Pues en una línea de montaje, pues no puede teletrabajar. No es que no todo el mundo puede teletrabajar, obviamente, no todo el mundo puede teletrabajar, pero sí que todo el mundo puede hacer cosas, todas las empresas pueden tener políticas y prácticas que ayuden a esa conciliación, a esa integración. Entonces, el estudio de World Working nace bueno, pues de todo este bagaje de trabajo con las empresas y también de un desarrollo teórico, o sea, también de un desarrollo conceptual de qué es una empresa, ¿no? De qué es una empresa y cuáles son las dimensiones que realmente pues, impactan pues, en las personas y en sus resultados. Así que el estudio de World Working lo que hace es realmente capturar pues, todo ese bagaje de estudio. En ese sentido, comentabas las dimensiones, ¿no? World Working, si lo tengo bien, evalúa 3 dimensiones, ¿no? Políticas, liderazgo y cultura organizacional. Explícanos un poco por qué estas 3 y no otras y cómo están conectadas. Por supuesto, bueno, Joaquín, yo te lo explico, aunque tú eres antiguo alumno del IES y te lo sabes de memoria, te lo sabes y lo puedes Bueno, recitar, para ¿verdad? nuestra Exactamente, audiencia. ¿verdad? Por eso yo te lo explico, pero sabiendo que tú eres un alumno aventajado, ¿verdad? Y que esta pregunta, bueno, pues va dirigida a entender realmente cuál es la perspectiva o cuál es la visión que tenemos en el IES de qué es una empresa, cuáles son sus dimensiones y realmente cómo hacer, ¿no? Pues que esas dimensiones estén alineadas en lugar de que vayan un poco a la contra una de otra, ¿no? La primera dimensión es la dimensión, como decías, de políticas, ¿no? O sea, bueno, pues una organización requiere tener una estructura organizacional que se plasma en unas políticas, que pueden ser unas políticas, pues desde política de precios hasta política de distribución, pero claro, luego tienes unas políticas que son específicamente las que rigen en cómo gobiernas a tu gente, ¿no? O sea, bueno, pues desde los horarios hasta los salarios, hasta la flexibilidad, bueno, pues desde horarios flexibles hasta vacaciones flexibles, hasta jornadas reducidas, políticas de teletrabajo, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo lo que son las políticas que rigen tu interacción con tus empleados y que obviamente, bueno, vuelvo a repetir, ¿no? O sea, desde el realismo de que no todos los empleados pueden tener acceso. Yo siempre digo, no todos los empleados tienen, no sé, un parking reservado, ¿no? Pues es que hay unos empleados que sí y otros que no, y todos entendemos y que a veces dices, bueno, pues yo no tengo coche y la empresa tiene parking, bueno, pues muy bien, pues no lo utilizas, ¿no? O sea que también hay otras políticas que a veces existen, pero que no todo el mundo las va a querer utilizar, ¿no? Entonces, por una parte, la capa más visible de las organizaciones es la de las políticas. Y es muy relevante porque estás enviando mensajes muy fuertes, ¿no? O sea, cuando tú dices, yo quiero que mis empleados pues, puedan tener acceso a flexibilidad, pues no sé, en las vacaciones o en los turnos o en el horario de entrada y salida o en trabajar en remoto versus trabajar presencial, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí estás enviando un mensaje muy fuerte y estás dando unas capacidades de maniobra a tus personas, ¿no? A las personas que trabajan para ti. Entonces, es esa primera capa muy visible, muy importante, pero ni la única ni la más importante, porque estas políticas van a estar gestionadas, van a estar dirigidas, van a estar por tus líderes, por las personas que están... ¿Quiénes son los líderes? Cualquier persona que tome decisiones, ¿no? O sea, pues antes he puesto de ejemplo pues una cadena de montaje, bueno, pues a lo mejor la primera persona que va a ser un líder en una cadena de montaje es el jefe de línea, ¿no? Pues que tiene a 6 personas que dependen de él y luego vamos a tener un jefe de turno y luego vamos a tener un jefe de operaciones y luego vamos a tener un jefe, ¿no? Y ahí vamos a poder ir viendo los distintos niveles. Y estas personas
qué toman en cuenta cada vez que toman una decisión, ¿verdad? O sea, solo están pensando en las consecuencias económicas, están pensando también en las consecuencias que eso tiene en esas personas, a qué le dedican tiempo, qué información, bueno, pues buscan pues, para poder tomar las mejores decisiones, etcétera, ¿no? Pues eso sería esa segunda capa muy relevante, porque al final, como se suele decir, muchas personas a lo mejor no dejamos, nos unimos a las empresas por el proyecto y sin embargo dejamos las empresas por el jefe, ¿verdad? Entonces, porque al final el jefe es el que en el día a día, ¿no? Ya digo, ¿no? Pues cuando hablo del jefe puedo hablar desde el jefe quizás a un nivel más en la organización más bajo, ¿no? Pues que pueda ser un jefe de línea hasta una persona que pueda ser el CEO de una empresa multinacional en diversos países, ¿no? Esa sería la segunda capa. Y luego tenemos una tercera capa que es la cultura, ¿no? Entonces, todo esto al final se plasma y se va, ¿no? Esto es como una gota que va cayendo y que al final pues genera pues todo, pues no sé, un embalse, ¿no? Entonces dices, bueno, pues eso es la cultura, ¿no? Pues la cultura entendida no como lo que hemos dicho, no, pues aquí tenemos una cultura de honestidad, de integridad, muy bien lo que quieras poner en tus paredes, eso es maravilloso y a lo mejor pues incluso puede llegar a tener pues un mensaje, ¿no? Pues de repetición, pero lo importante es la gente cuando tiene que tomar decisiones sin que nadie le vea, incluso sin que eso pueda tener una repercusión más allá, ¿no? Pues porque me van a evaluar o porque ¿qué tiene en cuenta? ¿No? ¿Qué es lo que tengo en cuenta? Solo el bienestar económico de la organización, tengo en cuenta también el bienestar social, ¿no? Pues es de salud, de familiar, etcétera, de mis personas. Entonces, bueno, pues eso al final es lo que hace la cultura. Entonces, tenemos estas tres dimensiones que las tres son relevantes, que se acaban plasmando en esa cultura, pero que las tres son relevantes. Fíjate que, claro, como he dicho que al final el jefe, ¿no? Pues el líder es tan relevante, lo que llamamos, incluso en la encuesta le llamamos el supervisor, porque en algunos casos no sabes si va a tener un rol formal de liderazgo o de ser un ejecutivo, de ser un director de departamento, ¿no? Sino que para ti es tu supervisor. Como si tú y yo estamos en una misma organización, a lo mejor tenemos distintos supervisores, puede ser que estemos en la misma organización, pero que nuestro entorno sea distinto. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos las mismas políticas, tenemos la misma cultura, pero tenemos un jefe distinto. Entonces, en una empresa existen tantos entornos de well working como... entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que lo que buscamos es, hombre, que haya una masa crítica de supervisores, porque siempre, a mí cuando a veces me dicen, bueno, dime una empresa que sea ejemplar en temas de well working. Entonces, yo siempre digo, no voy a caer en esa tentación porque me vas a decir, conozco a una persona que trabaja allí, oye, fatal. Claro, porque al final hay tantos entornos como jefes. Entonces, lo que te estoy diciendo es que es una empresa que de media lo hace mejor que otras. Lo que pasa es que siempre puedes encontrar, en una empresa muy mala, puedes encontrar un supervisor muy bueno y que aísle un poco a su gente de lo que está sucediendo y al revés, ¿no? En una empresa que de media lo hace muy bien, pues tener la mala suerte de haber caído justo con la persona que no lo está haciendo tan bien. Entonces, esto es interesante tener en cuenta que al final hay tantos entornos, pero que la media es importante, ¿no? Esto es como el clima, ¿no? O sea, bueno, pues es verdad que en Barcelona pues puede hacer un día de frío, pero hombre, de media no suele hacer frío, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues Barcelona de media tiene mejor clima que Boston, pero puedes caer un día en el que haga más frío en Barcelona que en Boston. Esto no pasa nada, ¿no? O sea, esto ya sabemos que las medias funcionan así, entonces en el world working nos pasa lo mismo. Lo que decías también, ¿no? Hace pensar que si conociéramos, ¿no? Como siendo una empresa, si conociéramos esa información por departamento, por sección, ¿no? De nuestra empresa, podemos tomar mejores decisiones. ¿Hasta qué punto miden las empresas el well working en sus organizaciones? Claro, esto es muy interesante porque, mira, muchas organizaciones miden, por ejemplo, pues el clima, ¿no? Que es una cosa muy buena, medir el clima. Pero yo siempre digo, bueno, pues por ejemplo, a veces en el clima se preguntan cosas como, no sé, ¿no? Pues si el entorno
en cuanto a temas, pues, no sé, de disposición de los espacios, es agradable o no. Yo digo, ya, pero ¿y esto está impactando en las personas? ¿Está impactando en su salud? ¿Está impactando en su satisfacción? ¿Está impactando en su energía? ¿Está impactando en...? Porque, oye, al final, si, mira, no me gusta mucho esta empresa, esta organización o esta oficina, es un poco fea, pero a mí no me impacta, pues chica, no voy a gastar dinero en arreglarla. Sin embargo, a lo mejor puede haber un elemento que dices, bueno, pues no sé, la luz, ¿no? Pues que puede haber y dices, oye, pues ese es que no me gusta, pero es que además me está impactando pues en mi salud. Entonces, esto es lo bueno de esta medida que tenemos de well working, y es que la relacionamos con una serie de características que para la empresa son muy importantes y para el empleado también, ¿no? Entonces, si somos capaces de detectar, oye, es que esto está impactando, ¿no? El nivel de well working que tenemos este departamento está impactando en que la gente tiene una menor satisfacción con el trabajo, o que tiene más deseos de dejar la empresa, o que tiene, pues está durmiendo peor, ¿no? Por lo tanto, viene a trabajar más cansado, o que tiene una menor capacidad como de estar comprometido con el proyecto en el día a día. Ostras, esto, oye, ¿qué tengo que hacer para mejorarlo? Porque esto realmente me está impactando en una variable que para mí es muy importante, ¿no? Entonces, digamos que la gran virtud, ¿no? Pues de que hayamos podido trabajar en este proyecto es que no solo te decimos lo que la gente percibe, que puede ser más o menos importante, pero te decimos cuán importante es, ¿no? O sea, te decimos y es sobre qué variables está impactando. Entonces, tú sabes que si tú cambias, ¿no? Pues la percepción de las políticas o del liderazgo o de la cultura, pues vas a mejorar la satisfacción, vas a conseguir que la gente no tenga tanto deseo de rotar en la empresa, que la gente duerma mejor, que la gente tenga mejor salud. Algunas de estas cosas, claro, entre ellas están relacionadas. O sea, si duermes mal, tienes peor salud. O sea, que al final muchas de ellas tienen una relación entre sí y mejorando una, mejoras varias, ¿no? Y en relación a las políticas, ¿no? Hay muchas organizaciones que tienen políticas de flexibilidad que nadie usa, ¿no? Pero nadie las usa porque la cultura lo penaliza. En ese sentido, hago un inciso. Actualmente está muy de moda en Silicon Valley la cultura de 9 a 9, 6 días a la Toma semana. ya. Súper tóxica. Sí. Entonces, claro, en esa cultura, temas de conciliación, temas pues de bajas por paternidad, por ejemplo, o de otro tipo de medidas, están muy mal vistas. Well Working ayuda a detectar esa contradicción entre lo que la empresa dice que es posible hacer y lo que después realmente vive la gente. Absolutamente, ¿no? O sea, porque al final lo importante no es que tú en tus guidelines, en tus políticas, en lo que sea, ¿no? Pues des la posibilidad de que la gente trabaje en remoto 3 días a la semana, ¿no? Lo importante es cuánta gente realmente lo está haciendo, ¿no? Y porque dices, oye, si hay un desfase entre lo que tú estás ofreciendo y lo que la gente está haciendo, a lo mejor estás ofreciendo lo que a la gente no le interesa. Tendríamos a lo mejor que estudiar eso, pero posiblemente si lo has ofrecido porque has respondido a una necesidad y después la gente no lo está utilizando, es porque de un modo u otro tú lo estás penalizando, ¿verdad? Entonces, cuando realmente, claro, por eso es muy importante captar las tres dimensiones para ser capaz de decir, oye, puede ser que en algunas empresas, por ejemplo, sea por departamentos, ¿no? Porque todos sabemos pues, que dicen, uy, no, los de finanzas o los de tal o los de cual, ¿no? Pues ahí no, sí que se te penaliza. Entonces, bueno, pues puedes detectar qué departamentos realmente tienen ese tipo de cultura o ese tipo de hacer, ¿no? O sea, y también puedes captar realmente esto, ¿no? Pues cuáles son las consecuencias de ese quehacer. Pero efectivamente, Silicon Valley es un ejemplo, una vez más, pues de grandes contradicciones, ¿no? O sea, porque muchos de ellos pusieron de moda oye, cógete todos los días de vacaciones al año que quieras. Digo, claro, oye, esto es fantástico, saben que nadie se los va a coger.
porque cuando vuelvas te van a decir, oye, ya no hace falta, ¿no? O sea, no te preocupes, que ya hemos encontrado a alguien que lo hace en lugar de ti, ¿no? Al final te decía, bueno, pues flexibilidad para entrar y para salir, ¿no? Y a la vez pues te estaban poniendo, ¿no? Pues todo caffeine free. Dices, hombre, pues en un sitio donde el caffeine es free a todas horas, pues claramente lo que estás diciendo es quédate a dormir, o sea, ni te quedes a dormir, mejor dicho, no duermas, ¿no? O sea, a ver cuánto aguantas. Bueno, es un tipo de entorno pues, que favorece, pues digamos, una serie de cosas, como puede ser pues quizás esa competitividad, esa innovación, pero que claramente cuando han querido posicionarse como personas de integración trabajo-vida, yo digo al revés, ¿no? Trabajo sí, vida no, o familia no, ¿no? O sea, bueno, que al final yo digo, todos son decisiones en la vida, ¿eh? Lo que vas a cobrar en Silicon Valley no es lo que vas a cobrar en otros sitios. Entonces, a lo mejor dices, yo durante un año, 2 años, 3 años de mi vida, pues quiero hacer eso y, ¿no? Luego paso por caja y me dedico a otras cosas. Pero lo que no puedes hacer, y esto siempre lo digo a la gente que va a banca de inversión, digo, no vengas a quejarte. O sea, tú te vas a banca de inversión. Qué alegría que sea, si es tu ilusión, pero no vengas dentro de un año a decirme que no has podido ni salir el día del nacimiento de tu hijo. No vengas a quejarte, o sea, tú lo sabes. O sea, esta es el Employee Value Proposition. Esta es la propuesta de valor que te hacen como empleado. Te pagan mucho más que en otros sitios, te dan exposición a una serie de decisiones que en otros sitios a lo mejor no la tendría. Eso sí, no tienes posibilidad, ¿no? de integrar nada. No. Y mira, de hecho, contaré una pequeña anécdota de este tema que comentas. Tengo un amigo que creo que sigue en la City de Londres y vive como a 2 calles del banco donde trabaja. Y cada año que lo visitábamos, bueno, primero que tenía el piso casi vacío, porque vivía en el banco prácticamente. Y después, cada año era como, no, aún no, porque puedo hacer, como puedo subir al siguiente nivel, ¿no? Y cobraré tanto. Y no, aún no, porque el año que viene me pueden hacer partner. Y no, ahora soy partner, pues ahora gano mucho, no puedo dejarlo. ¿Cómo voy a emprender o cómo voy a hacer otra cosa? Creo que aún sigue ahí y la verdad, no, las veces que le he visto, no muy feliz. No sé si será por el clima, digamos, de Londres o el clima laboral, el Posiblemente una entorno mezcla de de la las dos empresa. En cosas, ese ¿no? sentido, Sí, a ver, al seguro. final En ese sentido, yo creo que tenemos que tomar decisiones informadas, pero también es verdad sí, que los empresarios en general, ¿no? O sea, pues lo que tenemos que hacer es crear entornos donde las personas pueden ser productivas a la vez que esa producción y esa productividad, bueno, pues va alineada con otros intereses vitales. A mí me gusta pensar que las empresas, por ejemplo, son catalizadores de paz, por ejemplo, ¿no? Un país, ¿no? Pues donde hay buenos empresarios, donde el empleo es de calidad, es un país donde va a descender, pues, por ejemplo, el nivel de violencia en las calles, ¿no? Porque la gente tiene un incentivo a trabajar, a levantarse por la mañana, a cumplir un horario, a formarse, a ir a una escuela de formación profesional, a una universidad, a un curso. Entonces, los empresarios tenemos esa responsabilidad y también es importante que desde los gobiernos se facilite a los empresarios, en este caso, ¿no? Pues tú como emprendedor, otros empresarios para que realmente puedan generar esos entornos, porque un empresario genera riqueza mucho más allá de la riqueza económica, que también es muy importante, mucho más allá de la riqueza económica que está generando. Entonces, esa es un poco la filosofía de fondo que hay en el well working, es decir, oye, tú como empresario te vas a beneficiar de generar ese entorno positivo, pero es que además es tu responsabilidad, ¿no? O sea, también es tu responsabilidad porque tú lo que quieres es generar un mundo mejor, ¿no? Pues a través de los productos que estás desarrollando, a través de los servicios que estás dando, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poco la filosofía de fondo y yo siempre digo, yo me gustaría decir, no, haz esto porque es lo correcto, pero es que además lo correcto va a tener una consecuencia positiva también para ti, porque cuando una persona se siente respetada,
acogida, pues que se le fomenta el aprendizaje, que se fomenta el que pueda tener todas las distintas dimensiones alineadas, esa persona está mucho más comprometida, esa persona está, bueno, pues con un nivel de energía mucho más elevado. Todos sabemos, ¿no? Pues que un empleado satisfecho es un empleado que va a atraer talento a la organización, que va a vender su propia empresa allá donde vaya, ¿no? Y esto que decimos a veces, bueno, ojalá lleve la camiseta. Yo siempre digo, no que lleven la camiseta, sino que lo lleven de pijama, ¿no? O sea, que es que lo lleven hasta por la noche. O sea, que la gente realmente, cuando a ti tu empresa no solo te está pagando un sueldo, que eso obviamente es necesario, pero además te está generando un entorno donde tú puedes aprender, donde puedes conocer a personas y tener relaciones, digamos, orgánicas, naturales, positivas, donde además puedes aprender nuevas cosas, donde puedes ser creativo, donde se escuchan tu... Es que de ahí no te quieres ir. Es verdad que luego dices, bueno, pues a veces dices, bueno, pues quiero ver mundo, ¿no? Y la rotación también es buena, pero para el directivo, para el empresario, para el emprendedor es muy positivo y para la sociedad también. Totalmente, ¿no? También iba a añadir a tu lista también el poder dar la oportunidad a personas de tener un impacto positivo, ¿no? En la sociedad y en otras personas Totalmente. a través de la actividad empresarial. Totalmente. Que no todas las empresas en ese sentido son iguales. Y en esa idea me gustaría preguntarte, porque en el estudio se hace una clasificación de A a la D, ¿no? Según su nivel de well working. Ujú, ¿Qué diferencia o cómo tú explicarías que es diferente una empresa A, ¿no? De una D, pongamos los extremos, ujú, en términos de rotación de talento, en el impacto también de negocio, ¿no? ¿Cómo son distintas esas dos ujú. tipos de empresas? Vale. De la A a la B, ¿no? Esto es un continuo, ¿no? Este es un continuo y al final todas las empresas tenemos gente que está en ¿no? Un nivel que es muy positivo y que ese entorno me fomenta ese enriquecimiento mutuo entre trabajo, vida laboral y no laboral, ¿vale? Entonces, este es el entorno A, ¿no? Donde dices, oye, yo voy a trabajar cada día y lo que allí aprendo y desarrollo y demás me hace ser mejor ciudadano y mejor madre, padre, hijo, lo que sea, y al revés, ¿no? Pues lo que aprendo en este entorno lo llevo versus un entorno que es un entorno que es todo lo contrario, ¿no? Pues yo siempre me acuerdo de un cómic de Mafalda, ¿no? Que decía que su padre volvía agotado del trabajo y Mafalda decía, ¿no? Cada día envía a mi padre al trabajo para que me devuelvan este desecho o algo así, decía, ¿no? Entonces dices, bueno, pues eso es un entorno ¿no? Pues donde tú envías cada día a alguien planchadito y lavadito a trabajo y cuando vuelve está hecho polvo y agotado, ¿no? Y dices, agotado, todos nos cansamos en el trabajo, ¿eh? Pero agotado física, psíquica, emocionalmente y de en todos los... Entonces, esto es un continuo, esto es un continuo. Entonces, nosotros lo que hacemos en el well working es decir, oye, esto es como si dijésemos, ¿no? Pues cuando clasificamos ABC en los clientes, ¿no? Decimos, bueno, pues tienes clientes en todos los sitios, claro. Si tienes muchos clientes C, pues vamos mal, porque te están destruyendo valor, ¿no? Bueno, pues nosotros lo mismo, decimos cuántos tienes en ABCD, en nuestro caso, y los D, ¿no? Pues las personas que están en D, tú estás destruyendo valor social versus los que están en A, lo estás creando, ¿no? Entonces, cuantos más tengas en A, pues eres mejor empresa, ¿verdad? Entonces, cuantos más en A y B son positivos, C es negativo, pero no es destroyer, y D es destroyer, ¿no? El nivel de rotación, claro, el problema también es que tenemos legislaciones, nosotros no medimos la rotación, sino el deseo de rotación, que yo siempre digo es mucho peor, porque en un país Sí. como España y como muchos otros países con una tradición similar a la nuestra, la gente que se quiere ir no puede irse. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay flexibilidad laboral, porque, claro, si yo me voy y llevo 10 años aquí, la mochila me la dejo aquí y me voy a otro sitio y, claro, no la puedo venir a buscar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces,
el nivel de la diferencia entre uno y otro es abismal. Podemos tener aquí un deseo de rotación de entre el 5 y el 7% y aquí entre el 70%, ¿no? Entonces dices, que esto lo estás multiplicando por 10, ¿no? O sea, son entre 60 puntos y 65 puntos de diferencia, lo cual es absolutamente, bueno, no sé, es abismal, ¿no? Es una diferencia abismal. ¿Cuál es el problema? Que no se te van a ir. Muchos de los que tienes aquí van a estar con bajas laborales constantes. Van a estar, si pueden, pues buscando una seguridad, pues a lo mejor a través de un sindicato o de un no sé qué, o de no quiero nombrar nada, ¿no? Pero van a estar buscando su propia seguridad para que si un día tú fueras el que les quisieras echar, ellos pudiesen, ¿no? Pues pasar por caja o pudiesen. Van a ser personas que, por supuesto, no van a atraer talento. Van a decir, si hay alguien a quien conocen, ¿no? El hijo de mi vecino, de mi amigo, mi sobrino, que es muy valioso, lo que le van a decir es, oye, pues búscate otro sitio, porque este no es el adecuado, ¿no? Con lo cual tenemos un problema gigante y claro, cuando, por ejemplo, en España hablamos de que uno de nuestros grandes problemas estructurales como país es el problema del absentismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el absentismo tiene un coste que va directo al bottom line, ¿no? A la línea de abajo. Bueno, porque, claro, pues un 10 y 12% que tenemos en algunos sectores y hasta el 14% y el 15%, es que eso va directamente, porque eso es un coste laboral, ¿no? O sea, dices que podrías tener 15% menos, hombre, nunca puedes tener un absentismo del 0, porque todo el mundo cogemos una gripe, ¿no? Pero dices, bueno, pues un 3%, que sería pues lo estructural, lo normal de una gripe y un constipado, pues dices, entre un 3% y un 15% tienes 12 puntos, que quiere decir que tienes al 12% de tu plantilla, lo tienes porque sabes que tienes a gente de baja. O si no, estás sobrecargando a los otros y entonces ya la rueda se te hace más. Es un ciclo vicioso, ¿no? Absolutamente. Sí. Espiral. No, en Ya ese más que sentido, ciclo ya pasa a ser. imaginemos que, Perdona. no, iba a decir, imaginemos que hubiera un directivo que aún no está convencido de los beneficios del work working y, por ejemplo, flexibilidad, ¿no? a sus empleados, baja la productividad. ¿Qué le puede decir o qué, Mira, qué tenemos en work working para darle a ese sí. directivo, para convencerle? A ver, yo al final siempre digo que quien no quiere convencerse no se convence, ¿eh, Joaquín? Esto es así. Esto es Sí, como sí. ¿no? Como cuando vas al médico y te dice que tienes que hacer deporte y si te lo quieres creer, te lo crees, si no, pero dice que Me al final pasa. hay un elemento de fe, ¿eh? Pero yo Sí, sí. siempre hay gente que te dice, ¿no? Pues es que hay gente que abusa, es que hay gente que abusa de todo, pero no podemos dirigir por los que abusan, ¿no? Entonces, lo Totalmente. que había un profesor al que tú conociste perfectamente, Segarra, que decía inmisericordia con el frívolo, ¿no? O sea, en las empresas lo que tenemos que aprender es a ser inmisericordes con los que abusan. Sí. Y no es fácil, porque es más fácil decir, bueno, como hay uno que abusa, pues que nadie lo haga. No. Como hay uno que abusa, oye, vamos a detectarlo y vamos a tomar las medidas para el que abusa, pero no para todos los que no abusan. Y al revés, ¿no? O sea, y al revés están. Yo creo que en la pandemia fuimos muy conscientes de que se puede trabajar de un modo distinto. Si el día 10 de marzo nos hubiesen dicho, oye, en tu departamento se puede trabajar en remoto, todos nos hubiesen dicho, no, imposible, ¿no? Y el 15 de marzo obligamos a la gente, porque no se lo preguntamos, no se lo pedimos, sino que le dijimos, cógete el ordenador o si no te lo envío a casa y trabajas desde casa. Entonces dices, ¿se puede trabajar distinto? Sí. Con esto no quiero decir que el paradigma sea el trabajo en remoto, ¿eh? Es una posibilidad entre muchas, pero que se puede trabajar distinto, que la gente no trabajamos. ¿La gente trabajamos por el sueldo? Sí, por supuesto, pero trabajamos por muchas más cosas, muchas más cosas. ¿Trabajo porque mi jefe me está mirando? No. O sea, en ese caso sí que la respuesta es no. O sea, si alguien trabaja porque su jefe le está mirando o porque le está vigilando cualquier tipo de sistema que podamos tener, todo lo contrario. Mira, ayer por la tarde hablaba con una persona que por una situación médica hubo un mes que que trabajó menos horas de las que tiene pactadas en su contrato, ¿no? Entonces me dijo, bueno, pues me llegó una carta, me dijeron que me lo iban a descontar del sueldo porque tal.
Dice, desde entonces no he hecho ni una hora extra, dice, porque las horas extras no nos las pagan. Dice, esto fue el verano de hace un año y medio. Dice, desde entonces no he hecho ni una hora extra cuando yo solía hacer entre 10 y 12 horas extras a la semana, ¿no? Entonces dices, yo me siento identificada, digo, es que si a mí me pasa eso, efectivamente Claro. me parece Sí, sí. lógico, ¿no? Y al final dices, ¿trabajamos por el sueldo? Sí, pero trabajamos por mucho más. ¿Trabajo porque me están vigilando? No, todo lo contrario, ¿no? Cuanto más me vigilan, menos incentivo tengo, porque entonces dices, bueno, pues si no te fías, ¿no? Y además en este país, ¿no? Es hecha la trampa. Entonces, si tú quieres demostrarme que me estás vigilando, yo te voy a demostrar que tengo maneras de... Y eso es humano y bueno, también depende un poco a lo mejor de idiosincrasia país, pero entonces aquí lo que queremos es generar las condiciones para que las personas pues puedan desarrollar su trabajo. Hombre, es que al final tenemos que conseguir unos resultados, tenemos que dar un servicio, tenemos que crear, hay muchos elementos y todos ellos son importantes, pero lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que las personas lo puedan hacer. Detectar si hay gente que abusa o que es irresponsable y entonces, bueno, pues si lo es, tendremos que tomar las medidas adecuadas. Quería seguir con uno de los hallazgos, ¿no?, del informe, que el nivel de well-working de una empresa influye en cuántos días a la semana los padres cenan, leen o juegan con sus hijos, o sea, afecta al ámbito familiar. Un poco también, si podrías entrar en cómo llegasteis a la decisión de medir este tipo de aspectos en un estudio sobre organización. Mira, quisimos medir estos aspectos porque hay investigación, ¿no? Llegamos a alguna investigación que mostraba que algunos de los comportamientos de un adulto se predicen con las experiencias que ha tenido de niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nivel de violencia, de adicción, de dejar una carrera, etcétera, ¿no? O sea, pues una serie de parámetros negativos o positivos, ¿no? Se predicen con algunas de las experiencias que esos adultos habían tenido cuando eran niños, ¿no? Entonces, y entre ellos, por ejemplo, pues estaba cuántos días comían o cenaban, o sea, hacían una de las comidas principales con la supervisión, el relato, ¿no? Pues de uno de los adultos, del padre o la madre o de los dos, ¿no? Entonces, bueno, pues dijimos, hombre, pues con toda seguridad, pues nuestra medida tiene que estar facilitando, ¿no? O sea, entonces fue cuando empezamos a estudiar realmente, porque al final uno puede decir, bueno, pues yo tengo, no sé, pues a una persona contratada que ya ¿no? Y además es que encima es nutrióloga, ¿no? Con lo cual, pero es que no es su padre o su madre, ¿no? O sea, entonces es el hecho de que ese niño, o sea, lo que la investigación muestra es que esos comportamientos de los adultos jóvenes están predecidos por la interacción con al menos uno de los progenitores cuando son pequeños, ¿no? Y entonces, para temas de aprendizaje. Y entonces están estas tres grandes dimensiones, ¿no? Una es el que uno de los padres esté presente, ¿no? O facilite temas de aprendizaje, como puede ser la lectura, el hacer deberes y demás. Otro es el juego, ¿no? Pues el involucrarse en temas lúdicos, y el otro es el estar durante las comidas. Entonces, bueno, pues por eso quisimos medirlo y curiosamente, elaborando sobre esto, Joaquín, pues tanto para hombres como para mujeres, el entorno A, B, C o D, ¿no? Pues el entorno positivo o no tan positivo afecta en estas tres dimensiones, pero afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Especialmente, ¿no? Pues a los hombres normalmente tienen un nivel muy similar de interacción con los hijos en el juego. Sin embargo, en la parte más cognitiva, si están o sea, es muy importante que tengan, ¿no? Para los hombres, es decir, si los hombres si tienen poco tiempo, se involucran más en el juego que en la parte de aprendizaje, ¿no? Entonces, por lo tanto, es muy importante que estén en un entorno positivo para que puedan involucrarse en todo.
Yo, en el momento en que hicimos el informe de Well Working, el desarrollo, en ese momento yo aún no era padre, pero me quedó grabado. Y es cierto que diría, un poco relacionándolo, los días que quedo más agotado o que acabo haciendo más horas, a veces hay días que me salto lo de la lectura, ¿no? O sea, sí que es cierto que, claro, hay una correlación. En ese sentido, pues me gustaría también entrar o volver un poco a ese desarrollo que hicimos. Como, bueno, si puedes también comentar a la audiencia, pues, de cómo nos conocimos o cuál fue la experiencia que tuvimos, ¿no? De Ujú, ujú. conjunta para llegar a Sí. producir el informe. Vale. Joaquín, a lo mejor me tendrás que recordar tú cómo nos conocimos, porque yo sé que eres antiguo alumno y que apareciste en mi vida y que ahora sí, lo que sí que diré es que apareciste en mi vida y fuiste un poco la salvación, ¿no? Porque, bueno, habíamos trabajado con otros desarrolladores, pues con gente con la que ya había Ujú. trabajado incluso en otros proyectos, ¿eh? Y con la que había trabajado bien en otros proyectos, había trabajado bien, quiero Sí, remarcarlo, en sí. otros proyectos, pero que cuando llegamos a este, que tenía una cierta complejidad digital y que requería entender bien el modelo y demás, nos habíamos encallado, pero muchísimo, ¿no? O sea, Ujú. hasta el nivel que la empresa no era capaz de seguir con el desarrollo y que ellos mismos les sabía fatal porque habíamos desarrollado también una amistad, ¿no? Con estas personas y como bien Sí. sabes nos facilitaron pues toda la información que tenían y lo poco que habían conseguido pues quisieron ponerlo al servicio de este nuevo proyecto, con lo cual para mí, bueno, pues ya digo, no recuerdo cómo nos conocimos, pero sí que Y creo sé que que fue a través de Esther Jiménez, ¿no? Que vale, habíamos vale. hecho Sí, sí, porque el habíais Liderazgo hecho también con 360. ella uno de un 360 que era muy complejo, Sí, efectivamente, de liderazgo, para, sí. para la evaluación de competencias, efectivamente. Y como Sí. ya habíamos No, trabajado. el well working fue más complejo, sí que era un reto, pero un reto apasionante y poder, pues eso, poder completar un informe que pudiera dar esa información, ¿no? Tan, Ujú, tan valiosa. ujú, Pero para que esa información se pudiera, digamos, estructurar en una encuesta y que se pudiera evaluar, hay una previa y hay que ir un poco más atrás, que es toda esa investigación académica, la validación de los resultados, de lo que se mide. Un poco si nos puedes también explicar cómo fue ese proceso. Bueno, pues ese proceso, como has dicho antes, pues comenzó hace muchos años, hace más de 2 décadas. Bueno, pues Ujú. trabajando con empresas, pues primero para entender, ¿no? Pues realmente de todo, digamos, de todo el abanico de políticas que hay, realmente cuáles eran las políticas que tenían más complejidad pues, para implementarlas, cuáles eran las que tenían mejores resultados, cómo se estaban comunicando, etcétera, ¿no? Entonces hay toda una parte previa de unos años en los que estuvimos trabajando con muchas empresas, también haciendo consultoría mucho más cualitativa, pues para poder escuchar, ¿no? Pues tanto a directivos como a empleados. Entonces ahí trabajamos pues con empresas aquí en España y sobre todo también mucho en Latinoamérica, trabajamos mucho en México, en Chile, en Perú. Y toda esa parte, todo ese tiempo, ¿no? Por lo que estuvimos es, bueno, pues entendiendo mejor toda esa parte de las políticas, del liderazgo y de cómo esto afectaba a la cultura. A partir de ahí hicimos una primera herramienta porque ya sabíamos sobre qué variables queríamos estudiar, ¿no? Pues, por ejemplo, pues esto, ¿no? La calidad del sueño, la intención de dejar la empresa, la satisfacción, luego añadimos elementos como lo que has comentado, ¿no? Pues la involucración cuando hay hijos y cuando hay personas mayores, porque también es un tema muy relevante, pues el poder dedicarle el tiempo y la energía necesaria al cuidado de personas mayores cuando éstas requieren de ayuda. Bueno, pues fuimos desarrollando todo esto y luego durante unos años estuvimos trabajando con muchísimas empresas. Ahí ya también entró un proyecto que hicimos con la ONU en Salvador y Guatemala. Trabajamos ahí con muchísimas corporaciones en Chile ya para recoger datos y poder empezar a validar nuestros resultados en todas estas organizaciones, devolviéndoles a ellos una información que fuese relevante a la hora de poder tomar decisiones, bueno, pues de implementación, comunicación, de políticas, formación de liderazgo,
comunicación de la cultura, etcétera, etcétera, pero ahí nosotros ya no hacíamos la consultoría, sino que lo que hacíamos era ofrecer esa información a las empresas. Y luego ya en esta tercera fase en la que trabajamos ya contigo y con tu equipo, Joaquim, lo que hicimos es además también poder añadir una segunda capa, que era, bueno, pues devolverle información al propio interesado para que también, bueno, pues tú estás ofreciendo una información que es relevante para la empresa, pero que a la vez tú mismo también tengas un diagnóstico de cuál es el entorno en el que te estás moviendo y cuáles son algunas posibles recomendaciones para mejorar ese entorno o para sacar partido a las posibilidades que ese entorno te ofrece. Ya mirando hacia adelante, porque en tema de evidencia, por evidencia no es. O sea, hace poco, de hecho esta mañana buscaba información sobre estudios al respecto. Hay un estudio de Gallup que habla de un 21% de engagement de los empleados a nivel global. Otro que el 97% de CEOs cree que los programas y políticas mejoran la productividad y que el 73% dicen que mejora la retención. Como decías antes, ¿no? Hay una cantidad económica, un valor económico perdido por las ausencias y después también, ahora no me acuerdo de la palabra, de personas que están en el lugar de trabajo, pero que están ausentes mentalmente, Sí, emocionalmente, y sí. que no están involucrados, ¿no? Ujú. Y hasta veces que pueden ser hasta detractores, están en el trabajo y actúan hasta, se podría decir, de mala fe. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué hace falta para que un estudio como este, como el Working, sea la norma y no la excepción, ¿no? Es un tema de conciencia, de regulación, de desconocimiento de la evidencia, porque evidencia hay. Pues mira, si supiera la respuesta, te la daría feliz. Mira, yo hace mucho tiempo que digo, en este sentido, Joaquín, que al final, ¿cuándo hemos dejado de fumar en España, por lo menos? No sé, yo creo que en todos los países, pues cuando nos lo han prohibido. O sea, cuando te han puesto una multa, si fumas, pues no sé, es que imagínate que entras fumando en un hospital, ¿no? Pero hace 50 Sí, años sí. la gente entraba fumando en los hospitales, ¿no? Y a lo mejor era el médico el que estaba fumando. ¿Cuándo hemos dejado de fumar en España? Cuando nos han puesto una legislación restrictiva. ¿Por qué? Porque, oye, es que fumar es malo para ti, es malo para el que se está tragando el humo y es malo para toda la sociedad porque tenemos que pagar una serie de tratamientos que podrían haberse evitado, ¿no? Entonces, oye, al final, pues la pagas. Si tú quieres, ¿no? Pues el otro día me decían que en un país europeo, creo recordar que era en Escocia, pero a lo mejor estoy equivocada, que una cajetilla de tabaco valía como al cambio 25 euros. Una cajetilla, ¿no? O sea, porque debes pagar 24 euros en impuestos y 1 euro en el tabaco, ¿no? Bueno, pues yo digo, hasta que en España las empresas que tienen un alto absentismo, una alta rotación, no se les penalice, porque tú estás cargando el sistema. O sea, es que tú que estás generando un nivel de estrés, un nivel de lo que sea, ¿no? Pues es que lo hemos visto cuando han habido casos muy extremos en algunos países, pues de empresas que han generado entornos de suicidio. Es que es muy heavy, pero es que dices, pero es que han habido empresas que han llegado. Bueno, quizás aquí en España no se ha evidenciado, por lo menos, que eso haya llegado a ser una realidad. Pero estoy segura, nosotros podríamos detectar con nuestra herramienta perfectamente qué empresas están generando, ¿no? Decíamos aquí el D, pues qué empresas tienen a mucha gente en D, por lo tanto, tienes a gente con depresión, tienes a gente con problemas musculares, tienes a gente con problemas de sueño, tienes a gente que no está pudiendo, ¿no? Pues, comer, leer y jugar con sus hijos y, por lo tanto, el día de mañana esos niños tienen más riesgo de dejar los estudios, de tener una adicción, de tener conductas violentas, etcétera, ¿no? Entonces, oye, si tú estás generando estos entornos, luego otra cosa es que tú digas, no, pero es que mi empleado no quiere cenar con su hijo, bueno, pues ya es su decisión, ¿no? Pero que tu entorno, por lo menos, favorezca el que si quiere puede hacerlo. Luego ya si tiene mala voluntad ya es otra cosa, ¿no? Pero que tu entorno lo favorezca, que no sea porque tú estés generando un entorno donde eso. Entonces, hasta que no haya, he dicho lo de fumar, pero podríamos hablar, ¿no? Pues de cuando las empresas tiraban los desechos a los ríos o los humos bueno, pues ¿cuándo hemos dejado de hacerlo? Pues cuando desafortunadamente tiene que haber un incentivo. Si no hay un incentivo,
pues parece ser que no cambiamos. Sí. No, quizás ahí también como reflexión, esas externalidades negativas, ¿no?, que generan las empresas, lo que has dicho es cuando han sido visibles, ¿no? Y es una pena que tengamos que llegar a situaciones críticas, ¿no? Pues Exactamente. como mencionabas, que quizás pues en algunas empresas tengan ese tipo de Ujú, problemas o acaben cerrando también por situaciones de un mal entorno que al final derivan en menos ventaja competitiva o menos competitividad y que esto pues quizás es menos visible, ¿no?, ujú. que otros elementos como el del tabaco o Exactamente. las emisiones ambientales, ¿no? Exactamente, es menos visible, pero para nada menos importante, ¿no? Y es una... Claro, Pero bueno, yo creo que en ese sentido, creo o pienso que posiblemente vamos a ir en esa dirección, ¿no? En la que se pueda detectar, porque al final ahora podemos recoger mucho más datos, podemos analizarlos, podemos tener acceso a ellos y por lo tanto tú puedes saber el nivel de absentismo, puedes saber el nivel de esto, ¿no? Pues de cuántas enfermedades se están generando. Entonces, bueno, pues igual que esto, pues es muy fácil cuando es físicamente, pues porque estás inhalando gases o porque lo que sea, pero puede haber otros muchos motivos, ¿no? Entonces yo creo que es lo ideal. A mí me gustaría, vuelvo a decir, que fuese porque nos creemos que como empresa y como directivos tenemos la responsabilidad y la oportunidad de crear un mundo mejor. Pero bueno, por si alguien no se lo cree, entonces tendremos que tener también la legislación. y vamos ya cerrando. ¿Cuál es tu visión para el working en los próximos años? Bueno, pues hombre, mi ilusión o mi sueño sería que muchas empresas lo utilizasen como una herramienta para poder mejorar, ¿no? Como decía antes, pues cuando te pones el termómetro, te lo pones con la expectativa de decir, bueno, pues si algo no está bien, pues vamos a mejorarlo, ¿no? Pues esa sería mi gran ilusión, es decir, bueno, pues que se pueda utilizar como una herramienta para detectar, oye, bueno, pues quizás no estamos comunicando bien, quizás tenemos que dar más formación a nuestros líderes, quizás tenemos que asentar mejor una cultura, ¿no? Y por lo tanto, y además, y también, pues poder comunicar lo que estamos haciendo bien, ¿no? Y todo esto además envía muchos mensajes, porque cuando tú a una persona le estás preguntando cuántos días a la semana cenas con tu hijo, que por supuesto si no quiere contestar, que no lo conteste, si nos quiere mentir, que nos mienta, pero tú le estás enviando el mensaje, creo que es bueno que cenes con tu hijo o que si tienes un padre o una madre que es dependiente, que le vayas a ver de vez en cuando, ¿no? Entonces, esto en sí mismo ya envía un mensaje y mi gran ilusión sería que muchas empresas puedan utilizar esta herramienta para poder detectar y mejorar y, por lo tanto, pues esa responsabilidad vivirla de un modo más pleno. Mira, ya para cerrar, si una empresa pudiera llevarse solo una idea de esta conversación o nuestra audiencia Sí. y ponerla en práctica mañana mismo, ¿cuál dirías? ¿Cuál ¿Cuál sería? sería? Escucha a tus empleados. Escucha a tus empleados porque tus empleados saben muy bien cómo puedes mejorar el entorno. Al final, a veces, como directivos, pensamos que yo lo sé mejor, pero es que tengo un entorno y unas necesidades distintas que las que tiene mi asistente, que las que tiene la persona que está en la calle en las ventas, que las que tiene la persona que está en la línea de montaje, que la persona que está llevando un camión en logística. Entonces, escúchales porque ellos te pueden ayudar a detectar problemas y sobre todo a generar soluciones. Y esta herramienta va muy en esa dirección, ¿no? Pues muchísimas gracias, Mireia. Cerramos así, que la importancia, ¿no?, de la escucha, yo creo que es algo que también internamente siempre decimos, ¿no?, que el 80% es escuchar y el 20% hablar. Y nada, pues cerramos el primer episodio del reto al resultado, ¿no?, que el bienestar como parte de la estrategia, la importancia Qué bien. del bienestar en el Pues trabajo. muchísimas Muchísimas gracias gracias, a Mireia. Joaquín por, bueno, primero por haberme invitado a esta conversación, pero también por todo el trabajo que hemos hecho conjuntamente y todo el que vamos a seguir haciendo.